¿Has escrito alguna novela histórica? No, he sugerido dos. He sugerido dos novelas históricas. Una se la sugería a Gisbert Haifs, que es el autor de Aníbal, una novela maravillosa y de la mejor novela sobre Alejandro. Gisbert es un alemán que habla español perfecto, era el traductor de Borges al alemán y que tiene unas novelas históricas espectaculares. Aníbal para mí es la mejor, aunque tiene otra sobre el padre de Aníbal también. El jardín de Amílcar se llama precisamente. Y después de leer Aníbal, yo le decía a Gisbert Haifs, oye, ¿por qué no escribes una historia en la que los cartagineses efectivamente tomaron Roma? En las que Aníbal, que llegó a estar a las puertas de Roma, pero no pudo atacar Roma porque no contó con el apoyo de los ancianos de Cartago, ¿cómo hubiera sido el mundo si en vez de imperio romano hubiéramos tenido imperio cartaginés, habiendo conquistando los cartagineses Roma por la vía de Aníbal? Y me miró en plan de, hazla tú. Él estaba muy ocupado en otras cosas. Y luego hice otra propuesta, que esa se la hice a Jorge Semprún, por cierto, la única vez que yo estuve, Gisbert Haifs es amigo, pero la única vez que estuve con Jorge Semprún, hablábamos del asesinato de Trotsky, que para mí ha sido una pasión de toda la vida, por mil razones, y le decía yo que lo que me gustaría es seguir la vida de la amante de Trotsky, de Silvia Gelov. Silvia Gelov, que no fue culpable absolutamente de nada, pero que al principio se le consideró cómplice de Mornar, de Mercader del Río Mercader, porque ella era su amante, porque ella era su chica. Pero cuando se vio la reacción, yo en todos los libros que he leído, cuando se vio su reacción de que pidió que lo mataran a Mornar, al asesino, porque ella había entregado su vida a la causa de Trotsky, se dieron cuenta que ella no tenía ninguna complicidad con el asesinato de Trotsky, la dejaron ir y dos de sus hermanas fueron por ella a México, eran todas comunistas, trotskistas de Nueva York, y se pierde la historia de Silvia Gelov, que es el único personaje puro, honesto, limpio de toda la trama del asesinato de Trotsky, que es asquerosa por todos lados, ¿no? Tiene los peores niveles de bajeza del mundo, como por ejemplo que la madre del asesino, de Jaime Ramón, está fuera de casa de Trotsky esperando que él salga para huir con él en el coche junto con el que había organizado el asesinato. Está todo esto en mi blog en los dos artículos que he escrito sobre el asesinato de Trotsky, luego lo pongo en las descripciones, si me acuerdo, lo voy a anotar, pero al ver que hay movimiento dentro de la casa y su hijo no sale, Caridad del Río Mercader abandona a su hijo, toma el auto, se va al aeropuerto y sale huyendo de México. Desde esos niveles de bajeza, de engaño, de humanidad descompuesta, es todo lo que hay en Trotsky. Yo decía, yo quiero que alguien me pague 6 meses en Nueva York, sé dónde está la tumba de Silvia Gelov, sé que alguna vez fue interrogada por McCarthy y su comité de actividades antiamericanas, y sé que fue maestra de escuela, pero no sabemos si se casó, si se volvió a enamorar, si mantuvo sus ideales, si cambió de forma de pensar, si se amargó para toda la vida por el asesinato de Trotsky o si logró superarlo. A mí me hubiera encantado saberlo. Entonces pues propuse esa novela histórica y Jorge Semprún, eso sí lo recuerdo, me decía, es que es una idea magnífica porque sí es un personaje al que la historia la engancha y se la lleva sin que ella tenga ninguna culpa, ¿no? Y al final no sabemos cómo fue su vida. Merecía una buena vida Silvia Gelov, sin duda alguna. Entonces son las dos novelas históricas que propuse, pero no doy para eso.